Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Escorpio, cariño, mi aguijón de oro. ¿Cómo estás, corazón? Espero que te encuentres muy bien, ¿vale? Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Richard, ¿por qué repites siempre esto? Porque, cariño, a veces hay personas que se lo toman como muy personal, la lectura general, y luego me dicen, no es así como tú dices, eres un mentiroso, él es bueno, ella es buena. Cariño, es una lectura general, ¿vale? No se lo tomen tan personal. Si quieren lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo se ponen en contacto, le explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Muy bien, corazón. Mi querido Escorpio, una de las imágenes que yo he visto con el cuenco tibetano es como que tú estás de espalda hacia una persona, pero en el medio de vosotros dos hay una cruz, Escorpio. Puede ser que tú estás enfadado con alguien, puede ser que a lo mejor de repente hay una persona que te culpa de una situación o tú de repente culpas a ellos de una situación. El hecho es, cariño, que vosotros dos no se hablan. Tú estás cargando tu cruz, por decirlo así, tu tristeza, o de repente algún tipo de sentimiento negativo. Esta persona también está en esa misma situación. Pero mi querido Escorpio, como la vida es tan caprichosa, siento que tú vas a tener contacto de él o de ella, o posiblemente ya estás teniendo contacto de ellos. Y yo siento, Escorpio, que me dices, Richard, ¿para qué viene? ¿Qué busca? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Será que esta persona ha cambiado? ¿Será que esta persona de repente quiere hacer algo lo que es en mi contra? ¿Será que a lo mejor esta vez sus sentimientos son verdaderos? A ti te ha quedado, Escorpio, la duda. Te ha quedado lo que es la inseguridad, mi querido Escorpio. Esa persona con la cual vosotros no había contacto, con la cual de repente tú estabas resentido o resentida. O se comunica contigo o ya se comunicó. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente es un familiar, es el familiar de la pareja que tú tenías, un amigo, una amiga, un hermano, etcétera, etcétera. O de repente la pareja de un familiar tuyo. A lo mejor tú te preguntas, ¿por qué está buscando otra vez a mi hermana? ¿Por qué está buscando otra vez a mi nieto, a mi nieta, a mi sobrino, a mi sobrina? ¿Cuáles son sus intenciones? ¿Te gustaría llegar, mi querido Escorpio, a la verdad del asunto? ¿Te gustaría? Vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo, mi querido Escorpio. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de loco. La carta de loco, cariño, representa lo que es el signo de Libra. Puede ser que estás lidiando con alguien del signo Libra. Puede ser que estás lidiando con una persona menor que tú. No tiene por qué ser tu pareja. A lo mejor es tu pareja y es menor que tú. A lo mejor de repente es la pareja de una persona que tú conoces y es menor que tú. La carta de loco, cariño, es una carta que como tienes energía juvenil, mi querido Escorpio, se deja llevar por los impulsos. Y muchas veces como que no mide las consecuencias, cariño. Porque tenemos lo que es la carta de loco. Siento que hay una persona que en estos momentos se está dejando llevar por sus impulsos.
y no está midiendo las consecuencias. Te voy a sacar lo que es signo. La carta del loco también, cariño, representa empezar otra vez desde cero. A lo mejor hay una persona que te dice, Escorpio, quiero que por favor olvidemos todo ese momento negativo que nosotros dos hemos tenido. Te busca como una reconciliación, pero tú tienes tus dudas. Libra, me sale lo que es un Virgo, me sale Capricornio, otra vez Capricornio, cierras con Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño, iniciales. La letra Q, la letra Y, la letra C. Muy bien. A ver, mi querido Escorpio, un mensaje del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta, cariño, de la luna. Si tú te das cuenta, aquí hay dos personajes que me recuerdan mucho a lo que yo he visto con el cuenco tibetano. Se dan la espalda, ¿ves? Se dan la espalda, mi querido Escorpio. Y a su alrededor, mi querido Escorpio, hay muchas aves. Esos puntitos negros son aves. Son aves, cariño. Y estas aves son de color negro. ¿Qué te está diciendo, mi querido Escorpio? Te está diciendo que posiblemente esa persona, en vez de aportarte algo positivo, te va a aportar algo negativo. ¿Por qué? Porque las aves, cariño, representa discusión, chisme, malos entendidos, un comentario innecesario, etcétera, etcétera. Siento, cariño, que en base a esto tú vas a tener algún tipo de discusión o algún tipo de choque. A lo mejor me dice Richard, no es conmigo, pero sí con una persona que conozco. Yo quiero aconsejar a esta persona que no le dé una oportunidad. Y ahí ya te estás ocasionando un problema, mi querido Escorpio. Es esto, ¿vale? Entonces, cariño, te recomiendo que no te metas en asuntos que no te compete. Pero si este asunto sí te compete, pues adelante. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Me dice, el corazón fiel. El número 35 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Cariño, date cuenta. Otra vez me salen una carta que representa a dos imágenes. Dos imágenes. Por una parte también me dice mi querido Escorpio, hay un personaje que a lo mejor de repente vosotros todavía no conocen, cariño. Ese personaje, cuando tú te encuentres con él o con ella, te va a hablar de sus sentimientos. Sé que a lo mejor de repente tú estás un poco desconfiado, desconfiada. ¿Por qué? Porque has tenido muchos fracasos, cariño. Pero este personaje, sus intenciones son buenas. Solteros y solteras, cariño. Solteros y solteras. Hay un personaje que te va a entregar su amor. Si tú estás en pareja, Escorpio, pero estás conociendo una persona nueva, tienes lo que es una canita en el aire. Ese personaje se está enamorando de ustedes. O tú te estás enamorando de ellos, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué más me dicen, corazón. El tarot de la New. Vamos a ver, mi querido Escorpio. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Mira, si tú te das cuenta, mi querido Escorpio, aquí hay un personaje como si fuera lo que es una sirena. Aquí hay un cuerpo que ha naufragado. Esta sirena tiene lo que es un caracol que está prácticamente apoyando en su pecho. Cariño, es como si fuera lo que es una armadura. ¿Qué te quiere decir lo que es con esta carta, mi querido Escorpio? Te dice, lo pasado ya está pisado, Escorpio. Ahora tú tienes que cuidar tu corazón o simplemente tienes que empezar a sanar. ¿Por qué? Porque aquí hay un personaje, Escorpio, que ya no está en este mundo. Y aquí esta sirena se está cuidando el pecho, sus sentimientos. Vamos a ver por qué te sale esta carta, ¿vale?
¿Por qué te dice lo pasado pisado? Tenemos lo que es la carta del as de bastos. Porque hay un personaje que posiblemente no ha podido ser feliz o no ha podido rehacer su vida, mi querido Escorpio. Ese personaje, cariño, te va a decir que tú eres todo en su vida. Ese personaje te va a decir que tú eres su complemento, su media naranja. ¿Por qué Richard me dice esto? Si te das cuenta, este personaje Escorpio está prácticamente mal arreglado, parece que hubiera salido de una batalla, está triste, su color es gris, pero fíjate aquí, en su pecho hay una llave, ¿vale? Hay una cerradura, perdón. Entonces, este personaje te dice, tú tienes la llave de mi corazón, y la carta, la primera carta que salió te está diciendo, lo pasado pisado. Te están diciendo, Escorpio, deberías optar por algo nuevo. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. ¿Y qué te había dicho con el tarot Z? Esa persona que vuelve Escorpio te va a ocasionar problemas, líos, estrés. Por eso que te están recordando constantemente lo pasado pisado. Pero bueno, la última palabra lo tienes tú. Tenemos lo que es la carta del emperador. Este personaje, mi querido Escorpio, te va a insistir. Este personaje no va a dar lo que es su brazo a torcer. ¿Por qué? Porque está mirando la carta, cariño, del as de bastos a la carta del emperador. ¿Por qué este personaje te insiste tanto? A lo mejor tú lo rechazas o de repente tú tienes pareja. Tenemos lo que es la carta del caballero de bastos. Porque tú, cariño, posiblemente no vas a confiar en esta persona o todavía te sientes herido o herida hacia ellos. Entonces, este personaje te insiste. Este personaje no se resigna tan fácilmente, mi querido Escorpio. Pero bueno, cariño, la última palabra lo tienes tú. ¿Vale, cariño? La última palabra lo tienes tú. Vamos a ver qué me dice el arcángel Gabriel. Recuerda que puede ser pareja, puede ser ex, puede ser amigos, puede ser familia. Alguien te insiste, alguien quiere entrar otra vez en tu vida. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué me dice. Dice, armonía de compartir. Adoptando la vía de la solidaridad, abre indiscutiblemente su corazón a la compasión, tanto a la que siente por sí mismo, a la que siente por sus familiares y amigos. A lo largo de los siguientes días, acérquese a esas personas con las que le cueste comunicarse y practique la armonía de compartir. Vale. El arcángel Gabriel te dice, mi querido Escorpio, perfecto, tú ya no confías en esta persona, tú no quieres darle una oportunidad a esta persona, pero sí puedes darle tu perdón, porque te está diciendo armonía de compartir. Porque si tú, cariño, no perdonas a esta persona, la única persona que se va a hacer daño vas a ser tú, ¿vale? Porque vas a vivir amargado, amargada, resentido, resentida. Con esto no te estoy diciendo que vuelvas con él o con ella. Te estoy diciendo que este personaje, cuando vosotros tengan contacto, le digas, te perdono. Ya está, pero no quiero continuar con esta historia, con esta comunicación. Podemos ser amigos. La última palabra lo tienes tú. Vamos a ver, cariño, respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos, vas a escoger uno de ellos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Listo. ¿Para aquellos que han elegido la opción 1? La carta de los enamorados es un sí, puede ser que estás lidiando con un Géminis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la fuerza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Leo. O también pueden ser hijos, familias, nietos, ¿vale? Vamos a ver qué me quieren decir el tarot espiritual, cariño, en economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Escorpio. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del diablo. Tienes un deseo, hay un deseo, no tiene por qué ser malo. La carta también del 6 de pentáculos. Vale. Posiblemente tú, mi querido Escorpio, necesitas ayuda
para poder empezar un proyecto, o de repente, cariño, necesitas que una persona te apruebe unos documentos para poder empezar lo que es a trabajar. ¿Por qué? Porque esta carta nos habla de deseos. Deseos. Siento, cariño, que ese grupo de personas te va a apoyar. O te firme ese documento o te presta ese dinero, porque si te das cuenta, aquí hay un personaje que está entregando monedas. Quiere decir, cariño, que ese personaje te va a echar la mano. ¿Vale? Entonces, te veo firmando contratos, te veo realizando préstamos, te veo también, cariño, con trámites legales, documentos que va a salir a tu favor. La carta también del 10 de espadas. Esta situación, mi querido Escorpio, va a causar celos entre todo tu entorno. Puede ser tu pareja, puede ser de repente compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero me dice, cariño, esta ayuda es necesaria para que tú levantes vuelo, porque económicamente muchos de vosotros no están bien. Entonces, cariño, como dice en esa frase, a caballo regalado no se ven los dientes. Hay una persona que te va a apoyar, pero quizás tu entorno no va a estar de acuerdo. Te recomiendo, cariño, que aproveches esa oportunidad, ¿vale? O habla con esa persona que no está de acuerdo, si a lo mejor de repente es tu pareja. Hazle entender que en este momento necesitan ese dinero. Vamos a ver las características. Las características, mi querido Escorpio. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente están lidiando con una persona del signo Leo, pero también puede ser familia o hijos. Esta persona ha bajado un poco la defensiva. Puede ser, cariño, que va a hablar contigo o de repente quiere dar lo que es una oportunidad a una persona que quizás no estaba vibrando bien con él o con ella. Esta persona puede ser de piel morena, cabello rapado, tiene tatuajes, ojos claros. Si es varón, cariño, es una persona que físicamente está muy bien, también me dicen, ¿vale? O muy dominante. La carta también del 10 de oros. Vas a tener un encuentro con una persona. Este personaje, cariño, de repente tiene ya familia. Tú también tienes familia, pero te va a hacer mucha ilusión encontrarte con él o con ella. Este encuentro, cariño, va a ser lo que es en un ambiente público. Puede ser un supermercado, puede ser una guardería, puede ser un parque. Hombres mayores de 40 años, mujeres mayores de 40 años, hombres, cabello corto, pero un poquito ondeado, ¿vale? Como más o menos el corte como el mío. Delgados o delgadas o con textura normal, se visten de una manera clásica. Camisa, cariño, pantalón jean, zapatos claros. Mujeres, ropa ancha. Vamos a ver, uno de vosotros dos tiene mascota. La carta del as de bastos. Últimamente estás sintiendo una conexión con esa persona con la cual tú muy pronto te vas a encontrar. A lo mejor de repente estás pensando en él o en ella, que no te llame la atención, que vas a coincidir con él o con ella. Esta persona, cariño, puede ser de elemento fuego. Me dice, Aries, Sagitario y Leo. Hay una conexión muy especial. O tú lo estás soñando constantemente, o esta persona, cariño, es muy espiritual. Se cuida su aspecto físico. A lo mejor de repente su trabajo está relacionado con la belleza, con el arte, el cuidado personal, etcétera, etcétera, mi querido Escorpio. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Muchísimas gracias por tu apoyo. Tú toma la decisión que mejor, cariño, va contigo. Las cartas solamente guían, las cartas solamente orientan. La última palabra lo tienes tú. ¿Por qué? Porque hay una persona que vuelve a tu vida, pero tú conoces tu historia mejor que nadie. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, mi querido Escorpio.